Entonces, es única esa música porque nadie más tiene algo similar. Nadie tiene todo ese entorno, el pueblo vivo, el patrimonio arquitectónico y este que es un nuevo patrimonio. Y uno de los jóvenes de Santa Ana de Velasco estás tocando en la Sinfónica Nacional como niño invitado. Esto no es un acto de caridad. O sea, no es un acto de decir vamos a traer un chico de la chiquitanía como representante de las orquestas misionales. No. Buenas noches. Bienvenidos a otro episodio del podcast del CCP. Este espacio creado para compartir, para conocer el trabajo que están haciendo nuestros artistas, los gestores culturales, los activistas de Santa Cruz y de Bolivia, y poder compartir experiencias, trayectorias y buenas prácticas, y también para generar un documento audiovisual que más adelante pueda ser utilizado como un registro de esta época en la que estamos viviendo. Es por eso que tenemos invitados cada semana con los cuales compartimos unos minutos de una conversación y que nos ayudan a entender también el trabajo que están realizando. Hoy tenemos el gusto de compartir este espacio con Rubén Darío Suárez Arana, muy conocido por supuesto en el país por ese trabajo, esa gestión cultural que viene haciendo ya desde hace muchos años. Rubén Darío, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Edson. Muchísimas gracias por invitarme a estar aquí en este tiempo. Estoy muy agradecido porque el trabajo que hace el CCP es extraordinario y nosotros somos uno de los grandes beneficiados de este trabajo artístico. Rubén Darío, ¿cómo comenzaste en la música? Porque mucha gente conoce así todo el trabajo de las orquestas, ese trabajo que has hecho en la Chiquitanía, aquí también con los proyectos en barrios, ¿no? Pero ¿cómo llega Rubén Darío Suárez Arana a la música y a los violines especialmente? Vea, yo vivía en el campo vivíamos en una hacienda y en ese tiempo, antes de ir al colegio, no habían carreteras. Y en esta hacienda mis hermanos se vinieron a estudiar a Santa Cruz y yo me quedaba con mi mamá. Allá lo que se escuchaba era la radio y las telenovelas, las radionovelas que venían de todos lados y los grandes cantantes, ¿no? Los grandes artistas bolivianos, los grandes artistas de Latinoamérica. Mi madre aprendía las canciones. Aprendía los poemas, todo lo que salía en la radio y nos los enseñaba a mí y a mi hermana. Entonces yo lo aprendía y yo era el cantor de la familia, venían los tíos de las haciendas cercanas y en las noches yo mostraba lo que había aprendido y me gustaba que la gente me aplauda. Cuando fui al colegio, al primer grado, que es un pueblito muy chico, cerca de la hacienda que teníamos, se llama Surucusi, de una comunidad de chiquitanos, ahí fui al primer grado y estaba la hora cívica. Todos los lunes se formaban los niños y luego hacían un acto cívico después de cantar el himno nacional. Y yo salía a recitar o a cantar lo que había aprendido en esa tribuna libre que había los lunes. Bueno, me gustaba esa forma de estar con la gente y de que me aplaudieran, ¿no? Me gustaba, no sé, el artista estaba ahí. Y ya después, cuando vine a Santa Cruz a estudiar, estaba en el tercer grado y se abrió el Instituto de Bellas Artes. Y hubo una convocatoria a los colegios buscando niños que tuvieran talento y mi colegio me postuló. Entonces fui, di el examen de ingreso y me quedé en Bellas Artes. Ahí estaba la señora Edita McKenney, la profesora Edith Acero, Héctor Vargas, Betty Ayala, que eran los primeros maestros ahí. Y ahí empecé a entrar al coro y bueno, también estaba la maestra Tota Arce con el teatro. Desde el cuarto básico hicimos estas materias, ¿no? Y danza clásica con la maestra Marta Torrico. Y después vinieron todos los otros, ¿no? Uriarte, Canedo y los demás profesores que se fueron sumando a la Casa de la Cultura. Cuando tuve 12 años llegó el profesor de violín, el maestro Daniel Perego, era un argentino que trabajaba en la Sinfónica Nacional, y estos gestores culturales de Santa Cruz, con don Marcelo Araúz, lo que hacían era buscar a los grandes maestros que tenía Bolivia y querían formar a este ser integral en el Instituto de Bellas Artes. Y ahí cambió la historia, pues, ¿no? Porque estaba en el coro con la profesora Edith y también estudiaba con el violín, con el maestro Daniel y estaba en el teatro con la maestra Tota Arce. Claro. Y esos fueron los años maravillosos del colegio.
y de ahí estuve siempre metido en la música, tocando en la orquesta. Y una cosa grande que cambió todo fue el Festival Sombrero de Sao del año 89. César Escota era nuestro director de orquesta en Bellas Artes y era el profesor de diversas materias, ¿no? Armonía, algunas de historia. Y el Instituto de Bellas Artes envía a sus alumnos avanzados como base de esta orquesta del Festival Sombrero de Sao. Ahí sale Tierra como mi tierra, Raza Camba. Sí. Y fui uno de los asistentes de César. Copistas éramos, ¿no? Pero en ese tiempo había que trabajar con la tinta y con el papel. Y me gustó ver esta figura del director frente a la orquesta. La figura de César era imponente, era buena, y los músicos también eran todos profesionales. Nosotros éramos los estudiantes, pero los profesionales que trajeron del resto del país y de Chile. Eso hacía ver a mi maestro un grande, ¿no? Y el maestro de violín, Daniel, que era el formador de toda la cuerda que teníamos en esa orquesta. Ahí me gustó y me puse al frente y César me dijo, agarre un puntabola y comencemos las clases de una vez, porque lo único que aquí hace falta es ser valiente. Claro. Después lo demás se acomoda. Y así hay fue. que animarse nada más, ¿no? Nada y más. hay que hacer. Alguien me dice por ahí, lo importante es realmente hacer, ¿no? Sí. ¿Lo vas a hacer mal al principio? Probablemente. ¿Te va a ir mal? Sí. Pero si seguís haciendo y todos los días haciendo un poquito, una te va a salir bien. Es como las empanadas, ¿no ves? Yo me acuerdo en la época de la pandemia no había pan, ¿no? De la cuarentena, y había que empezar a hacer. Yo en mi vida había hecho unas empanadas. Mira, las primeras 15 veces que hice empanadas fritas era un desastre, así se reventaban, no sabía repulgar, ¿no? O me salía muy gruesa la masa, o muy delgadita, ¿no? Pero a partir de la vez número 20, mirá esas empanadas de venta. O sea, podía sacar a la calle a vender esas empanadas. La práctica es el maestro, ¿no? Claro. Y sobre todo esa constancia, ¿no? Que creo Así que en es. los artistas y sobre todo en los músicos es determinante, ¿no? Sí. Una constancia, una disciplina permanente para que en algún momento las notas no desafinen, no se salgan, ¿no? Así, entonces, esa música del Sombrero de Sao del año 89, como yo, bueno, varios de los compañeros éramos asistentes de César, teníamos las partituras de director y también teníamos las partichelas porque teníamos que hacer las copias para cada uno de los músicos. Nos las quedamos nosotros. Terminó el festival y agarramos las carpetas, las archivamos y ya estábamos por salir bachiller, eso fue en septiembre. Y nuestros compañeros del colegio tocaban flauta, clarinete, saxo, tocaban de todo. Digo, ¿y por qué no hacemos una orquesta con la música de los arreglos de César? Entonces le pedimos a César los arreglos, nos lo prestó. Él nos ayudó en las modificaciones de la orquesta al grupo del ¿Ustedes colegio. ya leían música? Sí, claro, en Bellas Artes. ¿Aprendieron a leer en Bellas Artes? Desde música? cuarto grado, yo entré al cuarto grado a Bellas Artes y ahí se estudia música, pues, ¿no? Claro. Y también cantábamos en el coro y teníamos estas otras materias, todos hacíamos todo. A todos hacíamos teatro, música, danza, pintura. Roberto Valcárcel fue un maestro de 4 o 5 años de artes plásticas en el colegio, ¿no? Bueno, entonces empezamos a agarrar la música de los arreglos de César, adaptamos las que podíamos tocar nosotros. Hicimos un grupo que la señora Ida le puso Orquestal Sombrero de Sao porque era la música del Festival Sombrero de Sao. Empezamos a acomodar los arreglos y las tocamos y empezó a sonar bonito. Llegó el momento en que alguien tenía que dirigir eso porque todos tocábamos lo nuestro. Claro. Y ahí fue el asunto. Nadie quería, porque cada uno quería tocar su instrumento. Y después nadie se quiso animar a ponerse al frente. Entonces César dijo, bueno, alguien tiene que dirigir eso. Necesita un director. ¿A quién es el más sinvergüenza? El que tenga menos vergüenza, ¿no? Ese era el chiste. Claro. Y le dije, bueno, pues yo voy, listo, al frente y no fue más. Y ahí me gustó estar de director. Y afortunadamente los que estaban de la orquesta eran mis compañeros, mis amigos. Ellos me ayudaron. Y lo mismo pasa con lo que decía de esta práctica, ¿no? Cuando nos equivocamos, también hay que tener maestros al lado. O sea, no es nomás mandarse uno por su cuenta a hacer lo que le dé la gana, sino que estaba toda esta gente, maestros grandes que nos aconsejaban, nos ayudaban y nos corregían bien, ¿no? O sea, te llamaban a un cuartito y decías, a ver, mira, esto hay que correr aquí, de esta manera. Y eso es lo que hace al estudiante, ¿no? Que uno se sienta parte de que el maestro necesita que te perfecciones. Y él tiene que corregirte y el maestro sabe cómo hacerlo de buenas maneras. Así fue eso. Después conocimos al padre Walter de Urubichá y fuimos con unos compañeros porque él quería ver a jóvenes
tocar instrumentos y que esos jóvenes le muestren a los chicos del pueblo que esa música no era solo para los ancianos del cabildo y que no eran las películas que salían en las orquestas de puro ancianos, ¿no? Las sinfónicas de gente grande, ¿no? Gente muy grande. Entonces querían ver que también había niños. Y entonces nosotros fuimos y tocamos ahí y le gustó al padre. Y también mis compañeros del colegio y el maestro Daniel fuimos con una orquesta hasta Urubichá, participamos de unos festejos que ellos tenían y ahí el padre me dice, mire Rubén, venga cuando pueda y armamos una orquesta. Y ahí comenzó, así continuó la historia, ¿no? Ese es el músico en la práctica, y con la confianza de la gente que te entrega a los niños para trabajar con ellos, ¿no? Santa Cruz se distingue por muchas cosas. Una de ellas, una de esas particularidades que la hace único, es el archivo de Chiquitos, ¿no? Este descubrimiento que se hace muchos años y que se encuentra este tesoro, estas partituras únicas de música barroca, ¿no? Y que de repente de ser ese archivo que estaba arruinándose, que estaba ahí en el fondo de, no sé pues dónde lo van a encontrar, en una iglesia, ¿no? De repente a formarse como un patrimonio vivo de la cultura de tierras bajas del oriente del país, ¿no? ¿Qué significa para vos esto que les estoy diciendo, este archivo de Chiquitos, y durante todos estos años que ha ido tomando forma, ¿no? Porque ha sido como la participación de muchos actores que han hecho que ahora tengamos orquestas misionales, que ahora tengamos un festival de música barroca, ¿no? Y que de repente todo esto ha comenzado de una cosa muy chiquita, de quizá una casualidad, ¿no? El descubrimiento de los archivos. Creo que es algo así como Cristóbal Colón con América, ¿no? Con este territorio que se llama América. El arquitecto Rod estaba en ese proceso de restauración de las iglesias en Chiquitos y se encuentra con unas cajas que tenían un montón de papeles que estaban comiéndoselo los bichos. Claro. Y estaban en el coro, otros en las habitaciones del sacerdote, otros debajo de una cama, así, esperando su tiempo. No estaban botadas, en sí estaban en mal estado, ¿no? La humedad, el paso del tiempo, 200 años en ese lugar, las goteras, vaya a saber, claro, tantas ¿Qué habrá pasado pobrecitas, ¿no? Pobrecitas. Entonces, y las mudanzas, bueno, todo lo que le puede haber pasado. Entonces, el arquitecto se encuentra con esto y obviamente a partir de ese momento cambia la vida de esas partituras. Fue un trabajo largo, lo que ellos cuentan, el conseguir el entusiasmo de los músicos bolivianos que lleguen hasta Chiquito en ese tiempo, el maestro Carlos Seoane, el maestro Ramiro Soriano, que fueron los primeros en hacer publicaciones de esto, publicaciones y dar conciertos. Interpretar, exacto, ¿no? Leer y revivir, darle vida a esa. Además, un montón de hojas que están ahí durante 200 años mezclándose, entreverándose y estos señores se dan el trabajo de encontrar una obra y grabarla. Pero además con una particularidad, ¿no? Como se escribe música ahora, no se escribía hace 200 años. Entonces, interpretar esa nota que de repente a vos, que aprendiste en Bellas Artes, es una cosa indescifrable. Claro. Ahí interviene justamente el Carlos Seoane y Ramiro, que había venido de un director de orquesta formado en Moscú. Pero también hubo un tiempo en la búsqueda de otros actores. Tiene un apoyo de Buenos Aires, de un grupo de músicos, que este equipo es el que cataloga, lo ordena y le pone por nombre, el Archivo Musical de Chiquito, y es el catálogo que se maneja hasta ahora. A partir de ahí, digamos que nosotros tenemos un acceso a un material ordenado, que hay que reconstruir muchas partes. Y ese ha sido el trabajo del padre Piotr Navrot. El padre Piotr dice, bueno, yo lo he escuchado muchas veces, se pueden seguir haciendo 20 festivales más y tendremos que seguir estrenando música, porque todavía hay mucho por descubrir, hay mucho por ordenar y también hay mucho material que se debe acomodar nuevamente. Porque en la medida que esto ha tenido renombre, ha tenido gran importancia, han surgido otros archivos en Bolivia, o otras personas que tienen acceso a otros archivos, que también estaban guardaditos los pobres, y empiezan a interactuar como era en la época de la colonia o en la época de las misiones. Empiezan a enviarse material de un lugar a otro,
y se encuentran de que hay copias de un pedazo aquí, otro pedazo allá, o las mismas obras están en Mojos o están en otro país. Sí. Y a partir de ahí hacen una nueva reconstrucción de la obra. Ahora, claro que es algo maravilloso tener acceso a ese material, ¿no? Porque es un material único. Nosotros podemos decir que en todo el mundo existen patrimonios culturales de la humanidad. Todos los países, todas las ciudades tienen un patrimonio. Llegando al caso de las misiones en la Paracuaria, las misiones en Paraguay, en Brasil, en Argentina, son monumentos que han sobrevivido como ruinas. Han sufrido mucho. Entonces están ahí como testigos de que algo sucedió, algo importante sucedió. Más no hay vida alrededor de ellos. Claro. Eso existe en Chiquito. Hay un pueblo vivo alrededor de este monumento arquitectónico. Pero además, dentro de este monumento está el testimonio de lo que sucedía y está la música, están las partituras, están los textos, están las obras de teatro, están los libretos. Eso quiere decir que había un pueblo dinámico, un pueblo que se perfeccionaba permanentemente. Entonces, es única esa música porque nadie más tiene algo similar. Nadie tiene todo ese entorno, el pueblo vivo, el patrimonio arquitectónico y que es un nuevo patrimonio, forma parte del conjunto, pero no está nombrado como un patrimonio exclusivo. Es de nosotros. Podemos decir, eso nadie más lo tiene. Por eso lo hace único, porque la gente se postula para venir, la gente llora cuando no es aceptado para venir al Festival de Música y tiene que, además de ser aceptado, tener la calidad artística y luego gestionar su viaje para llegar a Bolivia. No se le paga a nadie para venir aquí. Así es. Tiene que pasar muchas etapas. Obviamente, como somos un pueblo hospitalario, los recibimos, los alojamos, nos encargamos de ellos, los movemos y disfrutamos de su arte. Y tienen la obligación de interpretar también nuestra música. Pero algo muy importante que ha hecho el festival en este caso es decirles a los otros países: queremos que también ustedes hurguen en la música de su pasado para que empiece a revivir eso que está ahí guardado y para que esta música de esa época dialogue entre ellas, que no sea la música que se escucha normalmente, ¿no? La que estamos acostumbrados a escuchar. Entonces, yo como formador dirijo a veces elencos, coros, orquestas, pero ahora muchos de mis alumnos están dirigiendo los grupos estos. Bueno, para mí es una satisfacción muy grande. Digamos, se me infla el pecho, ¿no? Claro. No entra la palabra orgullo ahí, sino es algo que no se puede describir, de decir, caramba, esto hace 20 años, 25 años, nadie sabía, nadie lo conocía, y ahora estos niños están ejecutándolo con sus profesores que hace 20 años empezaron a formarse y a entender, a descifrar una partitura musical. Rubén Darío, justamente de eso quería hablar, la importancia de la formación y de cómo esta herencia inesperada, vamos a decirlo así, está calando y sobre todo el plan misiones, ¿no? O sea, los municipios que se han involucrado, tú sabes que bueno, hemos trabajado ya hace muchos años en muchos lugares, ¿no? Entonces los municipios que se han involucrado, las organizaciones, la creación de las orquestas en todo este circuito posibilita que podamos decir que hay una herencia que va a seguir heredándose, valga la redundancia, ¿no? Con la formación permanente, con ese enamoramiento de las nuevas generaciones de jóvenes, de chicos, de las misiones de Chiquitos, de todo el circuito y más allá también de las misiones de Chiquitos, que están aceptando eso y que están, digamos, tienen la responsabilidad de perpetuarlo. Se ha logrado eso, que los municipios incorporen dentro de sus programas culturales al coro y a la orquesta. Y distinto, es decir, tenemos una dirección de cultura que va a hacer muchos proyectos o que va a ejecutar muchas actividades. Distinto a decir, existe una actividad específica para el coro y la orquesta misional porque son parte del patrimonio al cual nosotros nos debemos. No nos olvidemos que este espacio también vive del turismo. Genera muchos empleos en el turismo, en la hotelería, en la gastronomía, que existen estas nuevas capacitaciones. Y formar parte del coro y de la orquesta es un tema pendiente de las familias. Alguien en este momento, o sea,
alguien tiene un pariente que está tocando un instrumento o está cantando en un coro, o alguien tiene un pariente que formó parte de una orquesta, que viajó por el mundo dando conciertos y que ahora tiene otra profesión y que esta música le ayudó a gestionarse esa nueva carrera. Muchos de los alumnos han llegado a una universidad y le han dicho, estudie Derecho, sí, bien, y buscó una beca. ¿Y qué puede hacer usted a cambio de la beca? Bueno, yo toco violín. ¡Ah, caramba! ¿Puede formarnos un grupito aquí artístico? Claro. Y entonces este joven que tenía pocas posibilidades de permanencia en esta ciudad tan grande, se ha gestionado los fondos con esta formación que recibió de niño. Eso es maravilloso. Claro. Ya han pasado más de 20 años además, ¿no? Entonces, sí, te entiendo perfectamente. Entonces, en este momento, hoy está la Sinfónica Nacional de Bolivia dando conciertos con la Novena Sinfonía de Beethoven. Y uno de los jóvenes de Santa Ana de Velasco está tocando en la Sinfónica Nacional como niño invitado, como un programa de extensión cultural que tiene la Sinfónica Nacional, con Santa Ana de Velasco. No tiene 1000 habitantes Santa Ana, pero el nivel musical de ese chico que tiene 16, 17 años, está permitiendo que él esté tocando esta gran obra al lado de profesionales. Nos ayuda una fundación, la que maneja ahora este programa de Santa Ana, que es la Fundación FLADES, que es una fundación latinoamericana para el desarrollo con sede en La Paz. Pero que esto no es un acto de caridad. O sea, no es un acto de decir vamos a traer un chico de la chiquitanía como representante de las orquestas misionales. No, o sea, no es así. Conoces el tema artístico, ¿no? Sí. Si no sos bueno, anotas al nivel de la obra, no venís para acá. Eso ha hecho el chico y se ha tragado todos los ensayos durísimos que tiene esa orquesta y están dando los conciertos. Anoche estaban en el concierto, ahí todos estábamos felices viéndolo en su transmisión de los amigos que estaban con el teléfono. Ese es un ejemplo. Pero también si ves la Orquesta Filarmónica de Santa Cruz, el Instituto de Bellas Artes, la Orquesta Sinfónica, la Orquesta de Cámara Municipal, la Orquesta Sinfónica Juvenil, vas a buscar y vas a encontrarte con muchos chicos, jóvenes o profesores que han nacido y se han formado en las orquestas de chiquitos y que una vez salieron bachilleres, están trabajando en Santa Cruz, viviendo de la música o están trabajando, sosteniendo su otra carrera con los ingresos que les genera la música. Eso es maravilloso, porque antes no se pensaba de que esta música iba a darles una profesión o le iba a ayudar a una nueva profesión o a gestionarse la profesión. Y entonces, ¿qué mejor que ayudarte a gestionar una nueva carrera con lo que estudiaste cuando eras chico? Hay muchos que vienen y tienen que trabajar de lo que haya. Claro, buscarse la vida. Todos hacemos eso, ¿no? Todos hacemos eso. Sí. En Córdoba yo estudiaba y era sereno en un garaje de 100 carros. Claro. Era sereno ahí y tenía que cuidar. Y a cambio del cuartito. Había meses que mi padre no podía mandarme la matrícula o la mensualidad para vivir. Terminaba la universidad y los 2 meses que quedaban yo quería seguir estudiando, quería seguir tomando clases. A caramba, ¿a dónde? Hay un cuartito en el garaje. Conocemos cómo son los garajes. Sí. Con el cuartito ese, el dueño me daba un quemador con su cosita y yo me hacía el fideo. Y no había más. Claro. Y como yo, había gente igual o peores condiciones. Pero esa es la manera de surgir. Entonces, esta nueva transformación es importante. Cuando comenzamos con las orquestas, era el entusiasmo de un sacerdote, o el entusiasmo de don Marcelo Araúz, de doña Cecilia Kenning, que buscaban contactos, buscaban unos fondos y nos ayudaban para hacer algo en un pueblo. Y empezamos a motivar el entusiasmo de un amigo que vivía ahí, que quería tener un coro y que decía, yo lo alojo al músico. Con el tiempo, la manera de sembrar las orquestas fue distinta. Ya fue el alcalde, yo quiero tener también una orquesta. Además era motivo de orgullo, sí. ¿Qué necesito? De nombre. Y el alcalde decía, ¿sabe qué? Estamos hablando de hace 15 años. O sea, no, es que yo no puedo poner esa cantidad de plata, mira, es muy caro. Esa cantidad de plata la necesito para las vacunas en el hospital. ¿Y cómo voy a justificarle a mi consejo si aquí al único que le interesa soy yo? Así era, ese es un caso. Sí. Había otro caso donde los concejales estaban todos de acuerdo y el alcalde no. Entonces, al final de cuentas, se logró eso y se mostró la importancia. Cuando comenzó a sonar la orquesta o cuando comenzó a funcionar un ballet en San Ignacio con Coqui Romero ahí, un día de eso hubo gente que se opuso a pagarle al profesor del ballet y los vestuarios que eran caros y demás. Cuando dijo el alcalde que iba a cerrar el ballet, los padres de familia de 80 muchachos vinieron y dijeron, a ver,
¿Ah? Cerrar tu panadería antes, ¿no? No vas a quitar el trabajo. ¿Sabes? 3 horas vienen mis hijos a bailar acá. Claro. Están 3 horas pasándola bonito. Están aprendiendo, no están perjudicando a nadie. Sé dónde está mi hijo. Claro. Sé que está aquí. Y sé que después de estar aquí... Y que está aprendiendo algo. Y después de 3 horas que va a estar aquí, va a llegar a la casa fundido, va a llegar a comer y se va a dormir y estoy contento con mi muchacho y después lo voy a ir a aplaudir. Entonces, ¿qué es lo que se conquistó? Ya dejó de ser el entusiasmo nuestro, sino que fue una solicitud municipal. Y entonces ahí venía lo nuevo. Mira, alcalde, tiene que haber una ordenanza, hoy se llama ley municipal, una ley municipal que garantice los fondos para que a la mitad del camino no nos quedemos sin sueldos y sin profesores y sin accesorios. Y se convirtieron, todos los pueblos tienen leyes municipales para que apoyan con un presupuesto, no apoyan, sino para su orquesta. Sí. Y estas Cada orquestas, municipio tiene su orquesta. Y son protagonistas en sus fiestas, en sus actividades principales. Y además, cualquier visita, cualquier actividad, quien está ahí solemnizando el acto es el coro o es la orquesta. Así es. Y eso lo hemos logrado por la música del Archivo de Chiquitos. No solo por poner los carnavales y los taquiraris, ¿no? Sí. Porque carnavales y taquiraris lo tocan en cada casa. La gente tiene su guitarra y más cantores en ese pueblo. Sí. Pero es un pueblo de cantores, en realidad. Todo aquí, en todos los lugares. Santa Cruz se conoce por los serenateros. Claro, ¿no? claro. Y en todos los pueblos es así. Pero estas leyes municipales se han logrado y son eternas. Es lo que decías al principio, ¿no? Esto no se va a destruir a no ser que venga un montón de gente y que diga vamos a derogar estas leyes para hacer otra cosa. Si se trata de sumar. Si hay que hacer otra cosa, hay que crear las otras cosas, darles un presupuesto y no destruir lo otro que es una identidad. Los coros y las orquestas misionales y los coros y las orquestas en los barrios de Santa Cruz son la identidad del territorio. Ha ocurrido precisamente esto que dice Rubén Darío, que los municipios ahora tienen esa posición de, además, no solamente yo apoyo a mi orquesta o a mi coro, sino que invierto y sino que hago que sea más grande, porque no solamente se ha dejado de entender eso como un ornamento, sino como parte de ese esquema de desarrollo económico local que apoya y sustenta la base turística de la región. O sea, está, digamos, es indivisible, ¿no? Vos Exacto. vas, y yo que he viajado muchísimo, como vos también por la Chiquitanía, sabes que hay un día en que están ensayando el coro, al otro día van a ensayar, y uno va a la iglesia y escucha el ensayo, ¿no? No Así es es una presentación, es una cosa, pero yo solía ir a Concepción y escuchaba ahí en la plaza, ¿no? ¿Sí? Se escuchaba el coro y luego las presentaciones, y por supuesto, el Festival Internacional de Música Barroca Renacentista, que es como la consecuencia natural de todo este trabajo, de todas estas personas que han trabajado, ¿no? Y de todas estas gestiones que se han hecho y se consolida en este festival bianual que pone a Santa Cruz en el ojo del mundo. Claro, el Santa Cruz es el Festival de Chiquitos, desde mi perspectiva, es el festival más grande, especializado de música que hay en el mundo. Y a la altura de los grandes festivales especializados de música clásica, romántica. Pero ahora el festival, los coros y las orquestas nacen en el seno del festival. Como que construimos de arriba para abajo las cosas, ¿no? El festival muestra, promueve, todos se entusiasman y el festival llega con su entusiasmo a las poblaciones y ahí empiezan los niños a formarse. Y el festival tiene un espacio geográfico enorme. Ningún país del mundo tiene un espacio geográfico tan grande donde se pueden dar 20 conciertos al mismo tiempo, en poblaciones tan distantes de 6, 10 horas de viaje una de la otra, en pueblitos chiquitos como en una ciudad tan grande como Santa Cruz. Y en algunas oportunidades el festival ha estado en la ciudad de Tarija o en la ciudad de La Paz. Y también no como programación permanente del festival, sino como programaciones complementarias al festival. Se ha llegado también a Tarija, a La Paz y a otros departamentos. Pero el festival tiene ese espacio geográfico y administrarlo es muy complicado. Y APAC lo hace muy bien, ¿no? Y no es que lo hace muy bien, lo sabe hacer.
Sí. No hay manera, se lo sabe hacer y el que quiera hacer un festival tiene que venir a aprender ahí. Correcto. Otra cosa que tiene el festival es un festival que atrae cerca de 500 artistas. El espacio geográfico, la cantidad de artistas, la cantidad de grupos, la cantidad de países que participan, eso es muy grande. Y la cantidad de días que dura este festival. Dura a veces 14 días, otras veces se ha reducido a 10 días. Ese espacio de tiempo no lo tiene ningún festival en el mundo, tienen 4 días, 5 días. Claro. Hay festivales en otros lugares que duran un mes, pero lo hacen durante fines de semana por un tema de presupuesto. Y este festival lo que tiene es que la gente está involucrada con la población. La gente quiere venir a Chiquitos y quiere caminar en Chiquitos, quiere andar, quiere subirse a una moto. Las personas que tienen los seguros tiemblan cuando ven dónde van a sentarse. Los del festival se preocupan de la alimentación que estos grupos exigen. Pero resulta que los artistas quieren comerse un anticucho, una empanada, un virulo, lo que sea en todos lados, Claro. porque quieren estar con la población. Y también vienen paquetes grandes de turistas, no solamente de artistas, no solamente se entretiene la población local, sino que hay un flujo turístico impresionante, abarrota todo, un turista extranjero, y este público pide tener acceso a escuchar los coros y las orquestas locales. Muchas veces no escucha al coro de ese pueblo porque también nuestros niños viajan en el festival. Para ellos participar en el festival es tocar en otra población y no en la suya. Y escuchan eso. Y en muchos casos se les ofrece un ensayo porque los chicos están en otro lugar. Y viene mucha gente al ensayo y se pone a leer o a hacer sus estudios allá al fondo y dicen, es que nadie tiene la posibilidad de estudiar algo o hacer un trabajo mientras hay una orquesta ensayando. Claro. O sea, siempre uno lo hace eso con un cassette, no con un disco ahí escuchando al músico. Ahora lo tenés en vivo y ves que se detiene y ves que el director hace unas correcciones y ves cómo se transforma la música. Claro. Es toda una experiencia. Eso es maravilloso. O sea, la gente no va al concierto, va a vivir todo. Se levanta con música, se levanta viendo las danzas, se levanta viendo... todo el día está usando sus 5 sentidos y está emocionado. Así es extraordinario. Entonces este festival ha sido la puerta cultural que le ha dado el oriente boliviano al país y estamos en el mundo por eso. Se nos acabó el tiempo, Rubén Darío. Quisiéramos seguir conversando, pero estoy seguro que habrá otra oportunidad. ¿Seguro? Y además con esta decisión, además porque creo que todos los actores involucrados, como lo decías, han tomado la decisión ya hace mucho tiempo de apoyar esto, ¿no? Y de que de una o de otra manera va a seguir y está funcionando y solamente tiende a crecer, ¿no? El festival, las orquestas, la formación de los chicos que están ahí en ese pueblito recóndito de la Amazonía, de Tierra Baja, aprendiendo a tocar un violín, aprendiendo a cantar, ¿no? Que eso, por supuesto, debe ser una de las cosas más lindas. Fabuloso. Yo estuve estos días en Buenavista apoyándolo al padre ahí con sus muchachos, una orquesta fabulosa de niños, jóvenes. Bueno, hay de todo por hacer y muchas gracias. Hay que seguir haciendo. Con el compromiso de seguir en esto y venir cuando sea requerido. Gracias Rubén Darío, gracias amigos. Será hasta otra oportunidad en el podcast del CCP.